Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar de trabajo en alturas, desafíos y soluciones. Damos inicio ya siendo las 7:03 de la noche. Le damos la bienvenida a los 44 asistentes que ya están conectados con nosotros. Pues me presento primero. Mi nombre es Catalina Santana y yo voy a ser la moderadora en la noche de hoy. Los voy a acompañar a lo largo de esta conversación. La idea es que conversemos un poco del trabajo en alturas y de todos los retos que encontramos alrededor de este tema. Entonces, bienvenidos y muchas gracias a todos por conectarse en la noche de hoy. En este momento damos un saludo especial a nuestra gerente general, la doctora María Catalina Martínez, que en la noche de hoy pues no puede saludarlos porque está un poco afónica, pero la tienen ahí en pantalla como la pueden ver. Doctora María Catalina, bienvenida y muchas gracias por su asistencia en la noche de hoy. Em, Iniciamos entonces en este webinar con la presentación de los panelistas que tenemos invitados en la noche de hoy. Si me pueden ayudar, por favor, poniendo en pantalla la presentación de nuestros panelistas, por favor, para que demos inicio a esta conversación. Perfecto. Bueno. Entonces, en la noche de hoy, como les venía mencionando, tenemos un selecto grupo para que conversemos de este interesante tema de trabajo en alturas, que creo que es de los temas un poco más confusos en esta área de la salud. Entonces, le doy la bienvenida a la doctora Ángela Bernal Pardo. La doctora es psicóloga de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, especialista en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, también de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y actualmente es la coordinadora de psicología para Medilaboral. Em, Tenemos también al doctor Diego Parga. El doctor Diego Parga es médico de la Universidad del Rosario, tiene un máster en medicina laboral de la Universidad Autónoma del Noreste, también tiene un máster en alta dirección en salud de la Universidad del Valle de México, tiene un máster en economía de la salud de la Universidad Javeriana y actualmente es candidato a PhD de seguridad social en la Universidad de León de España. Tenemos también a la doctora Unice Noguera. La doctora Unice es médica de la Universidad Libre de Barranquilla, es máster en epidemiología de la Universidad Andina, especialista en gerencia en salud ocupacional, perdón, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y también, pues actualmente se desempeña como la líder médica de Bogotá. Contamos también con el invitado Alexander Bernal, un invitado muy especial para nosotros. Alexander es profesional en seguridad y salud en el trabajo. Él es entrenador de trabajo en alturas, inspector de equipos de alturas en diferentes marcas, asesor integral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y actualmente es el director de operaciones de la empresa Trabajo en Alturas SST San Miguel, perdón, SAS, y tiene más de 12 años de experiencia en el gremio. Y también por último nos acompaña el arquitecto Bernardo Cuellar Medina. Él es arquitecto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, máster en proyecto avanzado de arquitectura y ciudad de la Universidad de Alcalá en España y tiene más de 7 años de experiencia en retail y expansión comercial.
Estos dos últimos invitados que menciono son los invitados que nos van a hablar de temas prácticos. Tenemos, como ustedes se dan cuenta, un componente de salud con nuestros médicos y nuestra psicóloga, temas más técnicos como tal, y nuestros otros dos invitados, dos panelistas, nos van a contar un poco más en la práctica cómo funcionan todos estos temas. Entonces, a todos los panelistas les agradezco su asistencia en la noche de hoy. Para Medilaoral es muy importante contar con ustedes en este espacio. Y ya, doctor Diego, entonces le doy la palabra para que iniciemos a conversar de este interesante tema que es el trabajo en alturas. eh, por estos espacios. ¿Tenemos buen audio? ¿Sí nos están oyendo bien? Ahora sí, doctor. Sí. Bueno, agradeciéndome las áreas que nos ayudan a entender Doctor muy bien. Diego, no lo estamos escuchando muy claro. ¿No se oye? No, doc. Lo escuchamos con un poco de interferencia. Ahí, ¿me están oyendo bien? ¿Sí? ¿Mejoró Listo, doc, ya? mucho mejor. Sí, señor. Quedó pegado el micrófono, pero bueno, estábamos en los agradecimientos. Gracias a Medilaboral por estos espacios, como les digo, son muy enriquecedores porque tenemos especialistas de diferentes áreas que nos permiten entender pues todo esto de diferentes puntos de vista, desde los panelistas, así como los asistentes, a los cuales también les doy gracias. Estamos estrenando horario, a ver si empezamos a conectarnos y ver desde la comodidad de la casa también este tipo de cosas. A los panelistas, muchísimas gracias por la conexión, por el esfuerzo, porque podamos ahorita tener un conversatorio súper enriquecedor desde diferentes puntos de vista. A los invitados, como ya les había dicho, a la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, quien está también apoyándonos en la difusión de estos eventos. A nuestros invitados, por ahí vi algunos conectados de México, un saludo grandísimo a grandes amigos también. Entonces, pues nada, el tiempo yo creo que vale la pena ya aprovecharlo y entrar en el tema. La doctora Unice nos va a hacer un update de la normativa rápidamente para empezar a darnos pie al conversatorio. Perfecto, doctor Diego. Muchas gracias, doctora Unice. Antes de que empecemos con el conversatorio, Em, es importantísimo recordarle a todos los participantes que tenemos en la noche de hoy. En el chat tenemos un link de asistencia. Para nosotros es súper importante poder tener esta trazabilidad de las personas que nos acompañaron en la noche de hoy y adicionalmente recordarles que si tienen preguntas o algún tipo de dudas durante el conversatorio que vamos a tener, pueden dejárnoslas en el chat, que al final de la sesión vamos a tener un espacio donde podemos resolverles todas las dudas, y si por algún motivo no alcanzamos a resolver sus dudas, vamos a contestárselas también vía correo electrónico. Listo, doctora Onice, bienvenida. Gracias, Catalina. Buenas noches a todos. Ya los agradecimientos y saludos fueron dados. Entonces, rápidamente, yo siempre he dicho, para hablar en Colombia de cualquier énfasis en el trabajo de riesgo, en este caso que hablamos de trabajo seguro en alturas, es importante hablar de la normativa porque debemos ver la relación. Por eso yo hablaba salud y seguridad, ¿sí? En Colombia tenemos pues normativas de toda clase desde tempranos años, ¿no? Pero si hablamos desde 1979 que comenzaron a salir en general, la importancia está desde el 2008, que fue la resolución 3673 del 2008, que es la que realmente comenzó a hablar de los exámenes médicos ocupacionales para poder permitir o certificar un trabajo seguro en alturas. Y es la única normativa a lo largo de los años que mantiene muy claramente esta actividad de hacer exámenes médicos como parte de la certificación para trabajo en alturas, además del curso para poder certificar en alturas desde la parte de higiene industrial.
Sabemos de que existe una resolución después, la 1409 del 2012, pues ya habla más de seguridad, más que todo de seguridad del trabajo seguro en altura, y la del 2021, que es la 4272, que ya en general dice los requisitos específicos para poder permitirlo, pero no habla de, en cuanto a la parte de la salud, sobre qué se debe, qué se pide, qué no se pide. Sin embargo, es importante recalcar que del 2008 nunca ha sido derogada por ninguna de las anteriores en esa parte, en ese punto que especifica que se deben hacer exámenes médicos ocupacionales, cuáles serían las causales de restricciones de donde se derivan algunos paraclínicos o laboratorios que se requieren durante el examen médico ocupacional para definir desde el punto de vista de salud esa aptitud. ¿Sí? Entonces ya una vez que tengamos esto claro, podemos comenzar, Catalina, con la serie de preguntas para hacer esta charla amena y poder aprender. Claro, claro que sí, Doc. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta que a mí me surge en cuanto al tema médico de trabajo en alturas. Yo, por ejemplo, si ingreso a Google, encuentro y pongo cuáles son los exámenes obligatorios para dar una aptitud de alturas, me sale un listado concreto de exámenes médicos laborales, paraclínicos, exámenes de laboratorio que yo le debo hacer a mi trabajador para que se pueda dar una aptitud de trabajo en alturas. Fíjate que para definir, en este momento tenemos definidos una serie de paraclínicos que van relacionados con las causales de restricción o con aquellas situaciones de salud que presenta el trabajador o el aspirante, que pues pueden ser causales de accidentes, que esto es un riesgo que va a desencadenar no solamente para la persona, sino también para el entorno en donde se encuentra trabajando. Teniendo en cuenta este aparte, entonces podemos dividirnos por sistemas del cuerpo. Si hablamos, pues si tiene un problema ocular, necesitamos una optometría. Idealmente una optometría porque va a ser un examen completo, porque es muy importante ver lo que es la profundidad, que nosotros la denominamos como estereopsis, la medición de la estereopsis, y ver la visión de colores. Entonces el examen, porque existe una alternativa que es la visiometría, pero realmente la visiometría no nos hace completo todo lo que requerimos para poder emitir este concepto. Si nos vamos a la parte de los oídos, por eso solicitamos hoy en día la audiometría, porque es muy claro que si tenemos una persona que tiene problemas en la audición, hipoacusia, más en las bandas conversacionales con estas afectadas, pues es una causal de restricción porque pues estando arriba o estando durante la labor, si requiere una acción de emergencia en respuesta, pues no va a estar en la capacidad de escucharla. ¿Sí? Lo mismo arriba en los colores, si existe una señalización y tiene una discromatosis que no fue identificada, pues no va a saber cuál es rojo, cuál es verde, si deriva su discromatosis con esos colores. Y así podemos determinar todo el resto del cuerpo. Pero los que se solicitan principalmente son optometría, audiometría. Vamos a tener entonces las pruebas de laboratorio discutidas en algunos momentos que están basadas en perfil lipídico, colesterol total, el LDL, que pues hoy en día tenemos que trabajar con unos valores límites. Es muy importante incluso este valor porque tiene mayor riesgo relacionado con alteraciones en la persona y de paso pues deriva la parte del tiroides que no se mide ni es determinante. Sí, tenemos la glicemia, que es muy importante porque pues también hay que ver si el paciente diabético tipo 1, tipo 2, cuál puede trabajar en alturas o no, que también son causales de restricción, ¿sí? Ese sería el paquete de laboratorios. Algunos que retiraron o que han venido retirando es el hemograma, ¿sí? El hemograma nos puede mostrar si la persona tiene anemia o no tiene anemia, pero pues no han venido haciendo la reducción de este requerimiento porque pues se han basado en lo que el examen físico nos pueda determinar y existen algunas pruebas semiológicas en donde nos digan, bueno, puede haber una anemia o no puede haber una anemia, ¿sí? El examen médico ocupacional. Es importante que aquellas personas que tienen mayor de 45 años, digamos allá a ese punto, necesitarían un electrocardiograma, porque pues ya comienzan a tener riesgos en cuanto a que tengan alguna afectación y pues en el electro tenemos que mirar si existe una alteración de cardiopatías isquémicas relacionada con los vasos sanguíneos arteriales del corazón o una alteración eléctrica. Perdimos el audio de la doctora Unice, se nos quedó como robotizada.
No sé, Doc, si puedes hacer una prueba. No, no los escuchamos. Pero bueno, mientras ustedes solucionan su tema de audio, yo aprovecho para preguntarle a nuestra psicóloga, la doctora Ángela. Doc, hablando ya de estos temas médicos, ¿qué papel juega la psicología y todas estas pruebas de psicología en poder dar una aptitud para trabajo en alturas? Muy buenas noches para todos. Ahí ya mejoró el audio. ¿Sí? Bien. El papel que juega en la psicología básicamente es poder determinar esas habilidades que tiene o que se busca que tenga el trabajador o aspirante en labores en alturas. Específicamente, la norma nos habla de descartar una fobia. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque generaría una conducta de riesgo tanto para esa persona como para los terceros que se encuentren en la actividad. Entonces también menciona que debemos verificar la existencia de patologías neurológicas que generen mareo, puesto que esto generaría un riesgo también para el trabajador y las personas que se encuentran junto con él en su actividad. Y de esta forma, pues la psicología le aportaría muchísimo al trabajo en alturas desde la parte ocupacional para hacer esa lectura de la persona que tenemos enfrente, del trabajador o aspirante, para verificar que efectivamente cuente con todas las habilidades necesarias para ejecutar esta tarea de alto riesgo. Ok, ya tenemos mejor audio por lo que veo, ¿cierto? Sí, Sí, ya, señor, ya se sí, corrigió Doc. el tema del audio, perfecto. Yo quiero hacer unos comentarios al respecto y es, pues teniendo en cuenta que tenemos expertos en el área ya de entrenamiento y de trabajo en alturas, que tienen ya mucho tiempo en esto, a veces la medicina no es una práctica matemática en donde tenemos un uno más uno igual a 2, ¿no? Tenemos diferentes variables que tenemos que tener en cuenta de la práctica médica, ¿cierto? Esto hace que, de todas maneras, las normas tengan algunos vacíos en cuanto a la interpretación, a los estándares. Vi en el chat ahorita alguna pregunta sobre definir niveles o criterios exactos para cada una de las pruebas. Y yo creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta las funciones que va a tener el trabajador en su área. Es diferente a alguien que va a estar suspendido a 30 metros contra alguien que está sobre una superficie a 2 metros, ¿no? Ahí tenemos que tener mucha habilidad a la hora de identificar esos criterios que nosotros como profesionales de la salud podemos identificar. Entonces, a partir de eso, pues la norma queda abierta y por eso dice que es a criterio médico, porque nosotros tenemos que hacer ese match. No hay una regla de oro para decir, no, mira, si tú tienes, no sé, 140 de presión arterial, entonces ya vamos a tener una restricción. Eso es muy relativo. Entonces tenemos que tener en cuenta muy bien el contexto que me gustaría ahorita que el hijo Alexander o el arquitecto Bernard nos ayudaran a entender un poco más estas prácticas y desde ahí nosotros también hacer ese tipo de valoraciones, ¿no? Habla algo la doctora Unice que es muy importante también y es el tema de la vejez, del envejecimiento. Estuvimos en una charla hace poco en donde nos explicaba un experto en envejecimiento que se pierde más o menos el 9% de capacidad física y mental en cada década de vida. Entonces, alguien que tenga 40 años ya tiene un menos 9%, alguien que tenga unos 49 ya van menos de un 18% y así sucesivamente, y eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ese efecto del envejecimiento se puede reversar, entonces es individual, o sea, no podemos poner en un paquete a todas las personas, sino que tenemos que individualizarnos. No es lo mismo alguien que corre 140 kilómetros en bicicleta cada 3 días contra alguien que es sedentario, ¿cierto? Y eso ya nos pone en otro tema, y es que se van engranando todo, el tema de la obesidad, etcétera. Entonces, ingeniero Alexander, ¿usted qué opina en cuanto a esto que estamos comentando, en la práctica y en la experiencia? ¿Cómo ve usted esa diferencia? ¿Cómo ustedes estandarizan o hacen esa diferenciación de trabajo en altura según esa función que tiene el trabajador? Bueno, pues básicamente se tienen en cuenta pues algunos aspectos como la actividad que va a desarrollar el trabajador, el tiempo de exposición a las condiciones a las que él va a estar expuesto. Por ejemplo, pues una persona que está trabajando en suspensión. En esta resolución 4272 pues nos dice que si la persona va a estar en trabajo en suspensión, es decir, descolgada o trabajando en una fachada,
o en ángulos de inclinación que sean superiores a 65 grados, debe sí o sí estar trabajando con una silla para que la persona esté allí sentada, pues trabajando de manera adecuada con su equipo pues de descenso. Pero desafortunadamente pues como que no se establecen unos parámetros claros de cuánto tiempo la persona puede estar allí descolgada o sentada, cuáles son los requisitos mínimos que debería tener como condiciones de salud. Y pues encontramos tanto personas jóvenes como personas bastante adultas desarrollando este tipo de actividades. Entonces, pues, si hablamos de pronto de empresas que son muy juiciosas, que tengan su sistema de gestión de seguridad en el trabajo muy bien establecido, su programa de prevención y protección contra caídas también muy organizado, se logra que estas empresas hagan unas pausas activas durante la jornada laboral y que pues el trabajador logre algunos descansos o algunos intermedios. Pero pues encontramos la otra cara de la moneda y es el contratista de obra o contratista que a veces trabaja un poco de manera informal y pues él trabaja es al día y lo que produzca en el día es lo que va a ganar. Entonces el señor se descuelga a las 7 de la mañana, almuerza allí sentado en su silla descolgado y termina su jornada sobre las 6 de la tarde y ha tenido, o sea, toda su jornada completa allí colgadito. Entonces, digamos que decimos lo mismo, o sea, desafortunadamente no hay unos parámetros claros y pues trayéndolo a la realidad, pues es un poco complejo, o sea, no hay algo establecido como tal. Y pues más aún que en esta resolución nos deja un poco abierto el tema de la validez del examen médico ocupacional, donde a nosotros como centro de entrenamiento, por ejemplo, nos piden que el examen tenga un año de vigencia. Entonces, pues hay trabajadores que pues hacen cambio de empresa, se van moviendo entre diferentes sectores económicos y se van moviendo con el mismo examen médico ocupacional por un contratista u otro contratista de obra. Y pues uno valida y uno dice, venga, o sea, el examen médico debería tener una validez por lo menos de unos 3 meses, porque en 3 meses a uno le cambian las condiciones de salud bastante. No sé si de pronto... Perfecto. No, Alexander, súper claro y realmente un poco angustiante también lo que nos comentas. A mí me gustaría hacerle una pregunta al arquitecto Bernardo, que es quien está liderando estos equipos y quien está dentro de obra, y que es una pregunta muy sencilla, saber si usted considera que los obreros y las personas que están en obra realmente miden el riesgo de trabajo en alturas. Bueno, muchas gracias. Pues yo creo que no se puede generalizar. En esta pregunta habrán personas que sí tienen en cuenta ese riesgo y que tienen muy presente todos los pasos que tienen que haber de seguridad para poder ejecutar su trabajo con seguridad, y otras personas mucho más inconscientes del tema. Creo que se crea más conciencia a medida que se va uno alejando del suelo. Si le soy sincero, en el medio, el que está pintando un muro a mayor altura de 2 metros no está preocupado por caerse, pero el que está de pronto instalando una teja a 15 metros sí es un poco más consciente del daño que se puede hacer en la caída. Entonces, al final, ambos son conscientes, solo que el primero ignora el riesgo que tiene de caerse a una menor altura, que de todas maneras tiene pues, muchos, que puede conllevar a muchos problemas médicos, ¿no? Entonces, creo que es como lo que se evidencia, digamos, en la industria. Aquí, miren, usted toca un tema súper clave y es esa percepción del riesgo. Nosotros actualmente estamos haciendo un trabajo desde el área de psicología en donde evaluamos esos test o esos exámenes de tamizaje que están realizando desde la parte psicológica y encontramos unos resultados pues que nos desconciertan un poco. Definitivamente la fobia como tal, y eso ahorita la Ángela nos hará una recomendación al respecto, pero tiene que ser algo que nos restrinja de una vez trabajo en alturas. Alguien que le tenga miedo a las alturas, pues definitivamente no puede trabajar en alturas por el riesgo que esto trae. Y esto por ser un tipo de alteración dentro del espectro de la manía, las personas que tienen estas personalidades que son
pues, que rayan pues en la ansiedad, también tenemos que revisarlo. Encontrábamos que había una correlación de que pues, si una persona tenía una alteración en cuanto a ansiedad, tenía 6 veces más riesgo de generar alguna alteración en las alturas, de tener riesgo en el trabajo en alturas. Entonces, vemos que eso es súper importante, que a veces no le damos la importancia cuando el paciente en consulta nos sugiere. A ver, tenemos pacientes que están ingresando a un trabajo y siempre les decimos, hombre, ellos quieren entrar a trabajar y van a tratar de mitigar estas red flags que nos pueden salir en algún momento en la consulta. Se lo pueden decir a la psicóloga en su valoración, se lo pueden decir al médico en su valoración, pero tiene que tenerse sí o sí en cuenta a la hora de tomar decisiones. No sé si tú quieres ampliar algo al respecto. Vale, Doc. Sí, pues efectivamente, fobia a las alturas o acrofobia, como lo conocemos, pertenece a los trastornos de ansiedad. Se trata de una fobia específica al entorno natural. Entonces, pues obviamente, si tenemos esta bandera roja en consulta, es porque de base ya tenemos que prender las alarmas de que esta persona probablemente cuando se encuentre realizando actividades en altura, pues va a tener problemas incluso en su comportamiento. Entonces, la forma en que va a enfrentarse a las situaciones de riesgo no van a ser tan favorables. Y entonces puede ocurrir, obviamente, un accidente, la persona también puede reaccionar de una forma negativa, ya que la ansiedad pues genera estos síntomas fisiológicos como mareo, por ejemplo, podría generar alteraciones en su comportamiento como tal en lo alto, también pensamientos recurrentes de que, por ejemplo, me voy a caer, me voy a accidentar, podría quedarse incluso congelado, bloqueado completamente, y pues esto obviamente que va a generar pues esa alerta. Entonces, se tiene que hacer de forma temprana, identificar por medio de los instrumentos psicométricos psicológicos que ya llevan una amplia trayectoria en el mercado y que han sido traducidos a varios lenguajes adaptados y pues también estudiados para poder identificar la validez que tienen estos instrumentos, y efectivamente se le tiene que dar su lugar al reporte de esa persona que está manifestando que quizá se sentiría un poco más ansioso o podría reaccionar de una forma negativa o que probablemente pues experimenta una fobia. Las fobias específicas tienen lugar en el desarrollo dentro de la infancia. De 7 a los 11 años es que ya se sientan esos, como encontramos los sedimentos de la fobia en los seres humanos. Entonces ya conforme vamos avanzando en nuestra edad, pues ya logramos identificar esos comportamientos asociados con una fobia o con la tendencia a reaccionar de una forma más ansiosa ante estas situaciones de peligro. Doc, basado con esto que estás diciendo, y mira que yo me voy a la normativa en donde nunca se ha exigido que tengamos pruebas psicológicas y que solamente estamos con el anamnesis en donde de pronto el paciente o el aspirante nos diga que tiene fobia a las alturas. También estaba el punto en que se decían, bueno, yo tengo fobia solamente a 2 metros, a 4 metros, a 8 metros. Todos estos interrogantes nos han creado, nos han abierto los ojos a las ganas de revisar qué es lo que está sucediendo y también buscar como cuál es la prueba que realmente debemos aplicar para poder detectar estos casos, porque tengo entendido que un paciente me puede negar a mí durante la revisión médico ocupacional todo perfecto, pero en el momento de incluso estar en la capacitación con el ingeniero Alexander, pues vemos de que ya no pueden realizarlo porque definitivamente tienen una fobia, tienen un trastorno, ¿sí? Muchas veces no lo podemos detectar nosotros como médicos ocupacionales en el acto médico de la revisión, en el examen de ingreso, periódico y demás. Las pruebas que se aplican sí nos pueden hacer el diagnóstico de estas fobias, ansiedad o de pronto trastorno de personalidad, que es lo que también hemos buscado orientar nuestras investigaciones. Sí, Doc. Efectivamente, las pruebas psicológicas le apuntan a identificar, uno, la existencia de la fobia, ¿sí? La existencia del trastorno, incluso la existencia de esa reacción ansiosa ante una situación. Bien sea dado por situaciones del momento o por que esté ligada la ansiedad a su personalidad. Pero efectivamente no podemos decir que si una persona dice que solamente le tiene miedo a 3 metros de altura, entonces no pasa nada. Efectivamente, para mí prende una alarma de que si la persona reporta un miedo intenso hacia esa situación,
pues allí pasa algo, ¿sí? Entonces, no podemos pasar por alto ni decir que efectivamente entonces a esta persona la vamos a dejar trabajando hasta tal altura, porque ya de aquí en adelante puede que se manifiesten esta sintomatología asociada que le generaría un riesgo. Entonces, y efectivamente la norma no nos dice que si una persona reporta miedo a tantos metros, entonces no sería, digamos que, apta para realizar esta labor. Entonces, no. Los instrumentos sí funcionan, pero no tenemos ese tipo de criterios porque se maneja ansiedad, perdón, criterios de intensidad del trastorno y también la presencia del trastorno o no. Gracias, Doc. Yo tengo una pregunta corta al ingeniero Alexander y al arquitecto Bernardo, y es si durante sus actividades, uno en entrenamiento y el arquitecto Bernardo ya trabajando directamente en las obras civiles, con el trabajador allí en la actividad, ¿existen algunas mediciones que ustedes tengan directamente en cuanto a reportes de accidentes de trabajo? No las que nos reportan a nivel global las ARLs, sino que ustedes tengan la evidencia de pronto el ingeniero Alexander que diga, bueno, de 100 personas que yo hago capacitación, ¿cuántas no pasan esta prueba porque no los puedo certificar porque presentan alguna alteración solamente en la parte psicológica? ¿Tienen alguna medición de esto? Doctora, pues de pronto, revisando el tema, revisando los casos puntuales, no es habitual que la persona pierda el curso de alturas, ¿sí? Hemos encontrado escenarios en los cuales llega, por ejemplo, una persona que requiere el certificado para trabajar en alturas, pero más por la actividad donde va a estar, más no porque él vaya a trabajar en alturas. Me explico. El señor que conduce la volqueta en una obra para poder ingresar a la obra necesita curso de alturas. El señor nunca va a trabajar en alturas, solo va a estar conduciendo. Es más, dentro de la normativa, dentro de la obra, exigen que el señor nunca se baje de la volqueta, no puede moverse de su volqueta, pero le piden el curso de alturas para poder ingresar. Entonces hemos tenido casos puntuales en los cuales el trabajador llega, se le hacen algunos ejercicios muy básicos de gancheo, posicionamiento, a una altura no superior a 3 metros, ya el señor va a subir un poquito más y se queda pegado. Se bloquea, le da pánico, hemos tenido casos en los cuales las personas se ponen a llorar, ¿sí? Entonces, digamos que el tema del examen médico sí a veces genera como ese tipo de situación de, venga, al señor le fue súper bien, de pronto resalto la labor que hacen ustedes en Medilaboral porque sé que ustedes hacen un muy buen examen médico, se toman todo el trabajo y toda la labor para hacerlo de manera perfecta. Así como desafortunadamente también uno encuentra centros médicos en los cuales la persona ingresa, no se demora 5 minutos y sale con su concepto de aptitud para trabajar en alturas. Entonces, en estadística en accidentalidad no es, para los centros de entrenamiento, digamos que no es significativa, es poco común o muy extraño que alguien se llegue a accidentar dentro de un centro de entrenamiento, pues por todas las medidas de seguridad que se tienen en el caso. Pero ya cuando la persona llega a enfrentarse a su situación real, sí, lógicamente, pues se encuentra pues el escenario contrario de que la persona, pues en el centro de entrenamiento se manejan alturas máximas de 10 metros. Cuando la persona llega a la realidad, a su zona de trabajo, se puede encontrar alturas bastante significativas. El sábado y domingo tuve la oportunidad de estar con unos chicos de una cuadrilla haciendo un cambio de unos avisos en un edificio y estábamos más o menos a 43 metros de altura. Entonces, pues ya el tema cambia un poco, caminábamos pues por un antepecho, sobre un borde de un antepecho para poder cambiar el aviso. Entonces, pues ya son situaciones en las cuales ya empieza a cambiar un poco la connotación de, venga, sí, o sea, no es lo mismo el centro de entrenamiento que son 10 metros, a vámonos a la realidad que son 50, 100, 120 metros.